A continuación les voy a explicar cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son las ecuaciones en las cuales la incógnita está afectada por un logaritmo. Para resolver ecuaciones logarítmicas hay que tener en cuenta, primero, que en el logaritmo la base tiene que ser positiva y tiene que ser distinta de 1. Después, en un logaritmo, cuando tenemos la misma base, como en este caso, si tenemos una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base, sus argumentos tienen que ser iguales para que se mantengan la igualdad. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta son las propiedades, que las pueden repasar de la actividad anterior, en las cuales se hicieron ejercicios con las propiedades de los logaritmos. Y por último tengo que verificar que la solución sea, que el valor que encuentre sea solución, ¿sí? Porque puedo llegar a obtener un valor que no sea solución de mi ecuación. Entonces, recordando lo que es el logaritmo, la definición del logaritmo decía que el logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a elevado a la c me da por resultado b. A es la base, b es el argumento. En esta primera ecuación tengo el logaritmo en base 3 de x es igual a 2. Lo que voy a hacer directamente aplico definición. Entonces voy a hacer 3 al cuadrado es igual a x. Por último, x es igual a 9. Bien, 9. ¿Es solución? Sí, es solución, porque el argumento puede ser 9. Sí, puede ser 9, así que es correcto. La siguiente ecuación voy a aplicar también la definición del logaritmo. Voy a hacer 3 al cuadrado es igual a x menos 5. 3 al cuadrado es 9, 9 más 5, x es igual a 14. En el tercer ejemplo, tengo el logaritmo en base 10 de x más el logaritmo en base 10 de 5 es igual a 2. Por propiedad de los logaritmos, yo sé que cuando tengo una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, en este caso no se escribe, pero sé que es 10, sé que puedo escribir esto como un solo logaritmo, ¿sí? Y sus argumentos los puedo multiplicar. Y ahora sí puedo aplicar la definición. Entonces, en este paso, ¿qué apliqué? Apliqué propiedad. Y ahora voy a aplicar definición. La definición que dice que la base elevado a la 2, o sea, 10 al cuadrado, es igual a x por 5. 10 al cuadrado es 100. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo, o sea que x es igual a 20. El siguiente ejemplo. En el primer miembro también tengo una suma, entonces también voy a aplicar la misma propiedad que en el ejemplo anterior. Puedo transformar el logaritmo de la suma de los logaritmos de igual base en un solo logaritmo donde sus argumentos se multipliquen. Bien. En el segundo miembro voy a aplicar otra propiedad que decía que cuando tengo un número multiplicando delante del logaritmo, esto lo puedo escribir como el logaritmo de ese argumento, y ese número que estaba multiplicando es el exponente del argumento. Ahora, fíjense que
voy a utilizar esto que les nombraba al comienzo. Si yo tengo una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base, necesariamente para que esta igualdad sea cierta, estos logaritmos tienen que ser iguales, que es este ítem 2 el que estoy hablando. Entonces, yo acá tengo dos logaritmos. Tengo dos logaritmos en base 10, sí tengo una igualdad de dos logaritmos en base 10. Entonces, necesariamente sus argumentos tienen que ser iguales. X por x más 3 tiene que ser igual a x más 1 al cuadrado. Bien, ¿cómo continúo? En el primer miembro voy a aplicar propiedad distributiva. X por x es x al cuadrado. X por 3 más 3x. En el segundo miembro tengo el cuadrado del binomio. Me queda el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bien, y ahora fíjense que tengo que agrupar los términos semejantes. En este caso tengo en ambos miembros tengo un término que se repite con su signo, entonces los puedo cancelar. Y me queda 3x menos 2x es igual a 1. 3 menos 2 es 1, así que me queda 1x igual a 1. Ahora compruebo que es posible que sea posible que este valor de x sea solución de mi ecuación. El logaritmo de 1, ¿es posible calcularlo? Sí. Si yo reemplazo a 1 acá, 1 más 3 es 4, ¿es posible calcularlo? Sí. Aquí también 1 más 1 es 2, así que es posible que este valor sea solución de mi ecuación. El ejemplo E. Bien, en el ejemplo E tengo una división de dos logaritmos que tienen la misma base. En este caso no puedo aplicar, así como está, ninguna propiedad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este logaritmo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces me queda el logaritmo 2 por el logaritmo de 3x menos 4. Bien. Ahora, en este segundo miembro puedo aplicar la propiedad que utilicé en el ejercicio anterior. Me dice que el número multiplicando delante del logaritmo es el exponente del argumento. Ahora, voy a usar de nuevo la regla que nombré al comienzo de este video, la 2, que cuando tengo una igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base, sus argumentos tienen que ser necesariamente iguales. Entonces 16 menos x al cuadrado tiene que ser igual a 3x menos 4 al cuadrado. Bien, en este segundo miembro voy a aplicar el cuadrado del binomio y me va a quedar 9x al cuadrado menos 24x más 16. En el primer miembro no puedo hacer nada y me queda tal cual. Ahora, fíjense, tengo que agrupar términos semejantes. El 16 está en ambos miembros con el mismo signo, puedo aplicar la propiedad cancelativa. ¿Sí? Y ahora sí paso todo a un mismo lado. Entonces me va a quedar 0 es igual a 9x al cuadrado menos 24x más x al cuadrado. 0 es igual a 9 más 1, 10x al cuadrado menos 24x. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sacar factor común.
voy a sacar factor común 2x y me queda 5x menos 12. Bien, y acá voy a concluir. Cuando una multiplicación da 0, cuando uno de sus factores es 0. Entonces, esto quiere decir que x es igual a 0 o que 5x menos 12 es igual a 0. Acá ya tengo una posible solución. Bien, y acá termino de despejar y me queda 5x es igual a 12, x es igual a 12 quintos. Bien. Ahora me voy a fijar cuál de estos dos valores es solución de mi ecuación. Bien, si yo reemplazo el 0 acá, me queda el logaritmo de 16. Bien. ¿Es posible calcularlo? Sí. Ahora, si yo reemplazo el 0 acá, me queda 3 por 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Me queda el logaritmo de menos 4. Por lo tanto, ¿qué significa que x igual a 0 no es solución? No es solución, ¿por qué? Porque cuando yo lo reemplazo me queda un argumento negativo. Por eso no es solución. La solución sí es 12 quintos. Bien, el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo también dos miembros. En el primer miembro voy a aplicar la misma propiedad con la que estuvimos trabajando, pero nada más que voy a trabajar con el logaritmo natural. Pero las propiedades de los logaritmos trabajo exactamente igual. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de x por x menos 2. Y este 2 que está multiplicando va a ser el exponente de mi segundo argumento. Bien, uso exactamente el mismo criterio. Tengo dos logaritmos, la igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base, entonces sus argumentos tienen que ser iguales. Bien, ya que voy a aplicar propiedad distributiva acá, me va a quedar x al cuadrado menos 2x. Es igual a, acá puedo hacer el cuadrado del binomio, que me queda x al cuadrado menos 2x más 1. Bien, fíjense que tengo que agrupar términos semejantes, ¿sí? X al cuadrado y x al cuadrado los puedo cancelar porque tienen el mismo signo. Bien, y ahora, menos 2x, este menos 2x va a pasar sumando, y aquí me va a quedar el 1. Menos 2 más 2 es 0. Upa, ¿es posible esto? No, no es posible. ¿Sí? Esto es un absurdo. Por lo tanto, significa que esta ecuación no tiene solución. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo en el primer miembro, tengo el logaritmo de un paréntesis, menos 22 menos x. En el segundo miembro tengo dos términos. Para yo poder aplicar las propiedades, los logaritmos tienen que estar en el mismo miembro. Entonces, voy a pasar este logaritmo, que es positivo, va a pasar al primer miembro con el signo contrario. Bien, y ahora sí, fíjate que tengo una resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces, esto sé que lo puedo escribir como el logaritmo, lo puedo transformar como el logaritmo de una división. O sea, 22 menos x dividido x.
Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar propiedad. Este logaritmo, la base de este logaritmo es 10. Entonces, 10 a la menos 1, voy a aplicar definición. 10 a la menos 1 es igual a 22 menos x sobre x. 10 a la menos 1 es un décimo. Esta x que está dividiendo va a pasar multiplicando. Bien, lo voy a continuar acá al costado. 22 menos x es igual a un décimo de x. Bien, luego voy a agrupar a un lado los términos que tengan x. Este menos x va a pasar como más x. Bien, un décimo más 1 es 11 décimos de x. Y ahora sí voy a despejar y me queda 22 dividido 11 décimos. Quiere decir que x es igual a 20. Fijémonos si este valor es solución. 22 menos 20 es 2. ¿Es posible calcular el logaritmo de 2? Sí. ¿El logaritmo de 20 es posible calcularlo? Sí. Por lo tanto, x igual a 20 es solución de mi ecuación. El último ejemplo, también tengo una suma de dos logaritmos que tienen la misma base. ¿Cómo voy a resolver esta ecuación? Voy a aplicar la propiedad. Cuando tengo una suma de dos logaritmos de igual base, eso se transforma en una multiplicación. Bien. Una vez que apliqué la primera propiedad, voy a aplicar la definición. Y la definición que dice que la base elevado al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, es igual a x menos 1 por 3x más 1. Bien, 2 al cuadrado es 4 y acá tengo que aplicar propiedad distributiva. Bien, x por 3x es 3x al cuadrado, x por 1 es más 1x, menos 1 por 3x es menos 3x, y menos 1 por 1 es menos 1. Luego voy a igualar a 0. Me queda 3x al cuadrado. X menos 3x es menos 2x. Y me queda menos 1 menos 4 es menos 5. Sería mi término independiente. Ahora, fíjense que tengo una ecuación de segundo grado. ¿Cómo resuelvo una ecuación de segundo grado? Usando la fórmula resolvente o la fórmula Bhaskara, que con esta fórmula íbamos a obtener los dos valores que son solución de esta ecuación. La fórmula era menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Entonces, en esta ecuación, a es 3, b es menos 2 y c es menos 5. Entonces me queda 2 menos el menos de la fórmula, el menos del b, me queda 2 positivo. Más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Me queda 2 más menos la raíz de 4, menos por menos más, 12 por 5, 60.
y 2 por 3 es 6. Me queda 2 más menos la raíz de 64 es 8. Bien, entonces voy a obtener dos valores. X1 va a ser igual a 2 más 8, que es 10 sextos, o sea, me queda 5 tercios. Y X2 va a ser igual a 2 menos 8, que es menos 6 sobre 6, y me da menos 1. Bien, ahora tengo que verificar cuál de estos valores, o si ambos, son solución de mi ecuación. Si yo reemplazo menos 1 donde está la x, me queda menos 1 es menos 2. ¿Es posible calcular el logaritmo de un número negativo? No. Por lo tanto, significa que este valor no es solución. Bien, sí lo es 5 tercios. Este es la solución de mi ecuación.